Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro devocional familiar, tratando el tema general familias maravillosas y donde retomamos la lección que dejamos la semana pasada de lo que la Biblia enseña acerca de los buenos esposos, cómo describe Dios a un esposo que es ante los ojos de él un buen esposo. Hablamos primero de verdades generales y luego tenemos que hablar de cosas, o hablamos de cosas específicas, y ahora hablaremos de cosas aún más específicas. El buen esposo, los buenos y piadosos esposos procuran seguir el modelo de majestuosidad que le da Dios al matrimonio en Génesis capítulo 2 y tratan de evitar la miseria del matrimonio como la describe Dios allá en el libro de Malaquías, también capítulo 2. Hay diferencias y hay contrastes muy reales entre lo que dice aquel capítulo al inicio de la palabra y luego el que dice allí al final del canon del Antiguo Testamento. Vamos hoy a comparar algunas de estas diferencias grandes en nuestro tema, lo que la Biblia enseña acerca de ser un buen esposo. Vamos a ver esos ejemplos aún más específicos entendiendo lo que se da en esta comparación y tratando de seguir, como dije, la majestuosidad de la primera cita y evitar lo que dice la segunda. Vamos a presentarlo aquí en pantalla. Voy a reubicarme para no bloquearles allí está, la visión. Primero dice el matrimonio es majestuoso en Génesis 2, pero en Malaquías capítulo 2 se ha deteriorado. El matrimonio es precioso en Génesis 2, pero es lamentable en Malaquías 2. También Dios es el autor del matrimonio en Génesis 2, pero Satanás, que es el enemigo de Dios y del hombre, es también el enemigo del éxito matrimonial y el autor de la idea del divorcio, porque el divorcio nunca ha estado en el plan de Dios ni fue idea de Dios. Eso también se refleja en Malaquías 2. El hombre está orgulloso en el buen sentido de la palabra de su pareja en Génesis capítulo 2. En cambio, el hombre está cansado de su pareja en Malaquías capítulo 2. Por otro lado, el hombre eleva a su pareja en Génesis capítulo 2 y dice, ella fue tomada de mí y le da esa misma dignidad, pero la menosprecia en Malaquías 2 como si ella valiera muchísimo menos que él. El hombre atrae a su esposa a su pecho en el espíritu de Génesis 2, buscando esa unidad de ser una sola carne, de haber abandonado padre y madre y de estar ahora unidos con ese pegamento inseparable que debería ser el amor y también la ley de Dios. Pero la echa de su lado, la expulsa en el capítulo 2 de Malaquías. Por otro lado, en Génesis 2 hay una unión, mientras que en Malaquías 2 hay una separación definitiva. En Génesis 2 el hombre la considera ayuda idónea, la persona capaz de ofrecerle a él ese complemento, capaz de darle a él toda esa otra parte que ningún otro ser en el universo, ninguna otra criatura más que todo en el jardín del Edén podía darle. Pero en cambio en Malaquías 2 la considera como un obstáculo detestable en el camino de lo que él cree que es su felicidad, que es la felicidad terrenal. En Génesis 2, ambos forman un gran equipo, pero en Malaquías 2 se separan debido a la traición del hombre y van por caminos separados. Definitivamente que como esposos, cada uno de los que están presentes debe estar más cerca del capítulo 2 de Génesis o más cerca de la lamentable disposición o actitud de Malaquías 2. ¿Cuál es su situación, querido oyente? Sobre todo, querido esposo que nos acompaña esta noche. Los esposos buenos y piadosos aman a sus esposas y las aman como Jacob amaba a Raquel. Dice la escritura que Jacob amaba a esa mujer mientras trabajaba 7 años para pedir su mano en matrimonio. Pero es interesante, como ya lo destacábamos en alguna lección en la congregación, que ese periodo de 7 años trabajando para Labán, dice Génesis 29:20, le parecieron como pocos días porque la amaba.
Hoy, 21 periodos, hubo, perdón, 21 periodos de 7 años en la ilustre vida del patriarca que murió a la edad de 147 años. Cada periodo de 7 años era en realidad tan largo como los otros 7 años, pero este le pareció considerablemente corto, mucho más corto. ¿Por qué? Por el amor que activaba las fibras de su corazón por la hermosa Raquel. El amor levanta las cargas, acelera el tiempo con una rapidez aparentemente mayor. Seguramente así sucedió con Jacob y Raquel y sucederá con todo aquel que ame a su esposa como él la amaba a ella. También, amados, los esposos buenos y piadosos son tan honorables como el benévolo Boaz. Él fue así con la justa Ruth. Boaz fue honorable con ella en el noviazgo, si le pudiéramos llamar así, o el desposorio, como se le llamaba en aquel tiempo, y también en la preparación para el matrimonio. Y llevó esa honorabilidad, no aquella de la que estamos acostumbrados a escuchar por ahí en el ámbito político, sino la real honorabilidad a el matrimonio, y esto fue de gran bendición en su casa. El libro de Ruth es de lectura obligatoria para aquellos que deseen especializarse con éxito y con satisfacción en las maravillas de la vida matrimonial que enseña Dios. También los esposos buenos y piadosos aman a sus esposas más que lo que 10 hijos podrían amar a su madre. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, esta fue la forma elocuente y expresiva en la que Elcana comunicó su amor a su esposa, la piadosa Ana, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. En ese texto, el autor dice que ¿para qué quiere hijos? Si dice, yo te puedo amar a ti o yo te amo a ti más que 10 hijos. 10 era un término de totalidad para un hebreo, o sea, cada vez que usaba el término 10, obviamente, en estos sentidos y en estos contextos quería decir que su amor era completo, perfecto, total. Aquello de lo que estaba hablando, ya no había forma de querer más, ya no se podía amar más. Elcana entonces amó completamente, no parcialmente. Ningún hombre puede amar solo parcialmente a su esposa y ser el tipo de esposo que ella necesita y que el Todopoderoso requiere. Además, los esposos buenos y piadosos andan por dentro de sus casas con corazones perfectos. Y aquí tenemos que citar las palabras de David en el Salmo 101, verso 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Si David, si David se hubiera mantenido toda su vida así, nunca habría cometido el adulterio, el engaño y el asesinato del capítulo carmesí que él mismo manchó con sangre inocente, el crimen más desastroso de sus 40 años de reinado, como está descrito en el segundo libro de Samuel, los capítulos 11 y 12. Pero la cita davídica en el Salmo 101, verso 2, expresa la total sabiduría marital y presenta una de las claves del éxito en la casa o en el hogar. Es triste, amados, amada familia, expresamente triste que muy pocos esposos y padres estén procurando actualmente un modelo tan perfecto de amor cristiano o de amor bíblico, de piedad, de rectitud, de justicia en medio de una época tan libertina, tan permisiva como la que tenemos hoy día. Algo que es evidente a nuestro alrededor cuando miramos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, entre otros familiares, los votos olvidados, los matrimonios fracasados, los hijos abandonados y los nuevos matrimonios que representan una relación adúltera ante los ojos de Dios porque no están autorizados para existir. Los esposos buenos y piadosos también dirán a sus esposas o a sus mujeres todos los días de su matrimonio, tanto en actitud como en acción, las palabras de también David en el Salmo 34, verso 3.
Esposa mía, alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Ese sentimiento majestuoso debe ser inscrito en los corazones de todos los esposos y esposas, pero especialmente en el de aquel que lleva el liderazgo en casa, que debe ser el líder espiritual de todos ellos. Además, también, amada familia, los esposos buenos y piadosos inculcan constantemente en sus mujeres el amor que Cristo tiene por su novia espiritual, que es la iglesia, según Efesios 5:25. Asimismo, ellos deberían amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos, dice Efesios 5:28. Entonces, estos conceptos combinados, amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, amarla como aman a sus propios cuerpos, detendrían el abuso de la esposa por parte de maridos propensos al maltrato, sea físico, sea psicológico, etc. La última docena de versículos de esta sección de Efesios capítulo 5, si fueran escuchados y fueran acatados universalmente por todos los esposos y las esposas, especialmente, vuelvo a enfatizar, los primeros, podría cambiar la vida hogareña en nuestro país y también en todo el mundo, pero falta la voluntad de ver a Cristo e imitar a Cristo en este sentido para que los esposos sean realmente lo que Dios espera de ellos y de esa manera las esposas sean tan felices y los hijos sean tan felices como Dios lo ha planeado y lo espera. También un esposo bueno y piadoso habitará con su mujer, como dice Primera de Pedro 3:7, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. No hay otro lugar donde los esposos puedan encontrar un mejor consejo, porque este consejo aquí tiene la sabiduría celestial como su fundamento y nadie conoce mejor al hombre y a la mujer que Dios y nadie nos puede dar un mejor consejo que el todo sabio Dios. Finalmente, los esposos buenos y piadosos buscarán formar un equipo del bien, como Abraham lo hizo con Sara ya en Génesis. Tenemos la lista aquí de personajes. También, no solamente Abraham y Sara, sino que ya mencionábamos que Boaz y Ruth lo hicieron en el libro que lleva el precioso nombre de esta mujer. Como Elcana y Ana lo hicieron allá en Primero de Samuel, como Zacarías e Isabel lo hicieron allá en Lucas capítulo 1, versículo 6, o como José y María lo hicieron allá en Lucas capítulo 1 y capítulo 2, o como Aquila y Priscila lo hicieron en Hechos 18, en Romanos 16, en Primera de Corintios 16 y en Segunda de Timoteo capítulo 4. Todos ellos formaron equipos de verdad en tiempos bíblicos y cuánto necesitamos desesperadamente hoy imitarlos. En conclusión, amada familia, los esposos buenos y piadosos son hombres que aprendieron a ser buenos y piadosos. No nacieron sabiendo qué es la justicia, qué es la rectitud, qué es la voluntad de Dios. No vinieron desde nacimiento con ese conocimiento. Nunca tendremos esposos buenos y piadosos hasta que nos esforcemos como padres en educar y alentar a nuestros hijos, varones, obviamente, a ser este tipo de hombres. Hombres de una crianza correcta y con un profundo, auténtico y ejemplar carácter. Esos son los que se necesitan urgentemente en esta parte del matrimonio. Seguramente esto está por encima y va más allá de cualquier duda o debate o discusión u objeción. Es la verdad. Dios es glorificado, la sociedad se beneficia y los hogares son más sólidos y seguros cuando los hombres, todos los hombres que están en un matrimonio ahora o esperan estarlo en tiempos futuros, escuchan y prestan atención a lo que la Biblia enseña acerca de ser esposos buenos y piadosos. Y por supuesto, dichosa es la mujer, cualquier mujer que tenga un esposo bueno y piadoso, según la definición de Dios de estos dos términos. Esto hace de ella una persona mucho más rica que si estuviera casada con el hombre más rico que haya vivido. Entonces, aunque estas meditaciones son breves, son bastante cortas, nos traen verdades a nuestras vidas que pueden ser de un impacto permanente, un impacto grande. 15 minutos de estas realidades deberían llevarnos, ya 30, ¿no? Porque tendríamos que sumar los 15 de la semana pasada y los 15 de esta,
para poder tener todo este panorama de lo mucho que podríamos decir acerca de los esposos según la perspectiva de Dios, pero que lo que hemos compartido hasta el momento es suficiente para cambiar nuestra mentalidad. Al cambiar nuestra mentalidad, como siempre decimos, cambiaremos nuestra manera de hablar. Y al cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, cambiaremos inevitablemente nuestra manera de actuar. Y ese cambio cambiará a las personas a nuestro alrededor y eso traerá mucha dicha, felicidad y bendición en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ricamente.